El modelo de financiamiento de la OMS, en el que aproximadamente el 80% proviene de contribuciones voluntarias dirigidas a proyectos específicos, plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y sobre su independencia en la toma de decisiones. Si la OMS llegara a asumir la autoridad de imponer normas de salud obligatorias y universales por encima de las legislaciones de los países, se correrían varios riesgos. En un escenario donde una dictadura controla la salud, el dinero digital y los alimentos, se podrían observar varias implicaciones. 1. Restricción de libertades. El control de la salud permitiría imponer medidas sanitarias estrictas, limitando las libertades individuales bajo el pretexto de proteger la salud pública. El capítulo 13 del Apocalipsis describe visiones simbólicas de bestias que representan fuerzas opositoras a Dios, con un fuerte control sobre la humanidad, obligándola a adorarlas y a recibir una marca en la frente o en la mano para poder comprar o vender. En un sistema sanitario globalizado donde un solo organismo, como la OMS, impusiera normas vinculantes a nivel mundial, el derecho a la objeción de conciencia podría enfrentarse a grandes desafíos. Consciente de las barreras mentales de muchas personas y la incredulidad respecto a los acontecimientos por venir, pues está implícito no solo el rechazo natural a lo catastrófico y apocalíptico, sino también el fanatismo y enamoramiento hacia ciertos personajes, unos políticos y otros magnates. Decidí entrevistar a una de estas cosas nuevas que nos ha traído la era tecnológica y que cada día está más presente en nuestra vida. Me refiero ni más ni menos a las llamadas inteligencias artificiales. Y para ello elegí a una de las más famosas, como es ChatGPT. A esta inteligencia artificial decidí hacerle unas cuantas preguntas sobre los peligros que representa para la humanidad una cada vez más inminente dictadura sanitaria de parte de la Organización Mundial de la Salud. Así que, señoras y señores, lo que viene a continuación no son opiniones de individuos conspiranoicos, como todavía algunos descerebrados nos llaman. No. Esto surge de la propia información almacenada en el ciberespacio y la lógica con la que ha sido alimentado este sistema informático conocido como inteligencia artificial. Sin más preámbulos, vayamos adelante. Hola ChatGPT. Hablemos de la relación que existe entre la Organización Mundial de la Salud como órgano adscrito a las Naciones Unidas, es decir, a la ONU y al Foro de Davos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Foro Económico Mundial, WEF, mantienen una relación de colaboración, especialmente en temas de salud pública global, aunque son entidades distintas y con funciones específicas. La OMS es una agencia especializada de la ONU, establecida en 1948, y su mandato es mejorar la salud pública mundial, coordinar respuestas ante emergencias sanitarias y establecer políticas y directrices en temas de salud. La OMS trabaja con los gobiernos de sus Estados miembros y coordina esfuerzos a nivel global para combatir enfermedades, promover la salud y mejorar el acceso a servicios sanitarios. El Foro Económico Mundial, por otro lado, es un espacio de diálogo entre líderes empresariales, políticos y de la sociedad civil. Aunque no tiene el mandato de la OMS para formular políticas de salud, el WEF colabora con la OMS y otras organizaciones para abordar problemas de salud global desde el ámbito privado y empresarial. A través de iniciativas como la Global Health Security Agenda, o el Global Vaccine Alliance Gavi, el WEF moviliza recursos del sector privado para apoyar objetivos de salud pública y facilitar la innovación en este campo. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, el WEF y la OMS colaboraron en iniciativas como la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias CEPI, que buscaba acelerar el desarrollo y distribución de vacunas. También el WEF ha trabajado con la OMS en temas de preparación ante pandemias, resistencia antimicrobiana, salud mental y otros problemas que requieren tanto soluciones gubernamentales como del sector privado. En resumen, la relación entre la OMS y el Foro de Davos es de colaboración en áreas de interés común, donde el WEF facilita la participación del sector privado y la inversión en iniciativas de salud pública. Mientras que la OMS establece directrices y coordina esfuerzos globales en salud, el Foro de Davos complementa estos esfuerzos al involucrar a empresas y líderes de diversas industrias para apoyar los objetivos de salud en temas críticos y emergentes. Ok. Ahora dime por favor quiénes son los que financian a la OMS, Organización Mundial de la Salud,
O sea, ¿de qué fuente provienen los ingresos para el mantenimiento de este organismo? La Organización Mundial de la Salud, OMS, se financia a través de una combinación de contribuciones de sus Estados miembros y donaciones de organizaciones, fundaciones y entidades privadas. Su financiamiento proviene principalmente de dos fuentes. Primero, las contribuciones de los Estados miembros, que son cuotas obligatorias que cada país debe pagar en función de su capacidad económica. Estas cuotas se calculan según la economía y el tamaño de cada país, y representan una parte significativa del financiamiento de la OMS, aunque en las últimas décadas esta proporción ha disminuido y actualmente cubre menos del 20% de su presupuesto total. Segundo, las contribuciones voluntarias, que provienen tanto de los gobiernos como de entidades privadas, fundaciones y organismos multilaterales. Este tipo de contribuciones cubre alrededor del 80% del presupuesto de la OMS. Entre los principales donantes en esta categoría están organizaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, Gavi y Alianza para las Vacunas, y otras entidades internacionales que aportan fondos específicos para proyectos de salud global, como la lucha contra enfermedades infecciosas, la vacunación, y la respuesta a emergencias sanitarias. Las contribuciones voluntarias son dirigidas generalmente a proyectos o programas específicos, lo que puede influir en la priorización de ciertas iniciativas dentro de la OMS. Aunque la organización tiene cierta autonomía para establecer sus prioridades, depende en gran medida de la financiación dirigida, que puede limitar su flexibilidad. En resumen, los fondos de la OMS provienen mayormente de dos fuentes: cuotas de los países miembros y contribuciones voluntarias de gobiernos y entidades privadas. Este modelo de financiamiento mixto permite que la OMS tenga un presupuesto amplio, pero también plantea desafíos de independencia y sostenibilidad, ya que depende en gran parte de fondos específicos que pueden influir en la orientación de sus proyectos y prioridades globales en salud. Precisamente esto último que has mencionado es lo que lleva a la gente a pensar que hay conflictos de intereses, porque una organización es como una persona. Toma en cuenta de que se tratase de un individuo, de Pepe, por ejemplo. Pepe recibe el 80% de financiación de una persona o de varias personas que tienen intereses personales, privados, intereses específicos. ¿No crees que hay conflictos de intereses en esta situación y que es lógico pensar que no va a hacer todo de manera independiente, como tú misma lo has dicho, para poder actuar en beneficio de lo que dicen actuar? Sí, este es un tema legítimo y ha generado bastante debate. El modelo de financiamiento de la OMS, en el que aproximadamente el 80% proviene de contribuciones voluntarias dirigidas a proyectos específicos, plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y sobre su independencia en la toma de decisiones. Como bien señalas, si aplicamos esto a un individuo como Pepe, que depende principalmente de fondos de entidades con intereses particulares, es razonable pensar que podría verse influido por quienes le proporcionan la mayoría de sus recursos. Este modelo de financiamiento dirigido puede limitar la capacidad de la OMS para actuar de manera independiente y priorizar temas de salud pública de forma imparcial. Cuando donantes importantes, como grandes fundaciones o gobiernos específicos, financian programas dirigidos a ciertas enfermedades o áreas de interés, la OMS puede verse incentivada a enfocarse en esos temas, a veces en detrimento de otras necesidades de salud global igualmente urgentes. Aunque la OMS establece sus propias prioridades, la influencia de los donantes se refleja en qué áreas reciben más atención y recursos. Para mitigar estos riesgos, la OMS ha intentado diversificar sus fuentes de financiamiento y establecer normas de transparencia en sus asociaciones. Sin embargo, la dependencia de fondos dirigidos sigue siendo una limitación. También se aplican normas de ética para intentar evitar que los intereses privados influyan en decisiones que deberían ser exclusivamente en beneficio de la salud pública, pero las críticas sobre posibles conflictos de intereses persisten. En conclusión, sí, es comprensible que exista preocupación por los conflictos de intereses en la OMS, dado su modelo de financiamiento. Este tema subraya la complejidad de mantener la independencia en una organización de salud global que depende de fondos externos para cumplir con su amplio mandato. Es un desafío real que plantea preguntas importantes sobre cómo equilibrar la necesidad de financiamiento con la independencia en la formulación de políticas de salud pública. Gracias. Una pregunta final, quizá final, a lo mejor tengo otras luego, pero quiero plantearte lo siguiente. ¿Qué riesgo habría de que un organismo mundial como la OMS
por más que sea conformado por varios países y también obviamente por las fundaciones y todas estas que habías mencionado hace un momento, repito, si este organismo asumiese teóricamente la rectoría de la salud a nivel mundial, imponiendo ella por encima de las legislaciones de los países las normas que deben seguir estos. Este es un tema delicado y plantea importantes preocupaciones sobre soberanía nacional, autonomía en salud pública y el equilibrio de poder entre los países y los organismos internacionales. Si la OMS llegara a asumir la autoridad de imponer normas de salud obligatorias y universales por encima de las legislaciones de los países, se correrían varios riesgos. El primero sería una posible pérdida de soberanía nacional, ya que los gobiernos podrían ver limitada su capacidad para tomar decisiones en salud pública en función de sus propias circunstancias, necesidades y valores. Cada país tiene su propio contexto cultural, económico y epidemiológico, y las decisiones en salud pública suelen reflejar estas particularidades. Imponer directrices universales sin considerar las diferencias podría generar rechazo y resistencia. Otro riesgo importante sería el posible aumento de conflictos de intereses y desconfianza. Como mencionamos antes, la OMS depende en gran medida de financiamiento externo, gran parte del cual proviene de entidades con intereses específicos. Si la OMS tuviera la autoridad para imponer regulaciones vinculantes, surgiría la preocupación de que ciertas decisiones podrían estar influenciadas por los intereses de sus mayores donantes, lo que podría llevar a políticas que no necesariamente reflejen el mejor interés de la salud pública de cada país. Además, existe el riesgo de que se limiten las adaptaciones locales necesarias. En muchos casos, las políticas de salud necesitan ser adaptadas para que funcionen en contextos específicos, y una imposición centralizada podría no ser aplicable o efectiva en todos los lugares. Las diferencias en infraestructura, capacidad de respuesta y recursos varían mucho entre países, especialmente entre naciones desarrolladas y en desarrollo, y esto afectaría la viabilidad de una implementación uniforme de directrices. Finalmente, una concentración de poder en un solo organismo como la OMS podría generar una especie de monopolio en la toma de decisiones sobre la salud global, lo cual podría llevar a abusos de poder o a una falta de transparencia y rendición de cuentas. La diversidad de opiniones y enfoques en la salud pública es importante para promover soluciones innovadoras y alternativas. Por estas razones, la OMS se ha mantenido históricamente como una entidad que emite recomendaciones y directrices, pero no tiene poder para imponerlas. En lugar de ello, colabora con los gobiernos para adaptar sus sugerencias a cada contexto nacional. De hecho, esta es una de las críticas a la OMS. Al carecer de autoridad vinculante, sus recomendaciones a veces no son seguidas, pero al mismo tiempo, esta limitación ayuda a preservar la soberanía de los países y permite que las políticas de salud se diseñen en función de las realidades locales. En resumen, otorgarle a la OMS un poder vinculante global en salud podría poner en riesgo la soberanía de los países y la diversidad de enfoques en salud pública, y aumentaría las preocupaciones sobre conflictos de intereses y concentración de poder. La cooperación internacional en salud es esencial, pero es un equilibrio delicado entre la colaboración y el respeto a la autonomía de cada nación. Y algo que se me estaba quedando. Dime, en caso de que exista una dictadura que tenga, por un lado, el poder para manejar todo lo sanitario, es decir, toda la salud, y por otro lado tenga también el poder para manejar el control del dinero digital y la facultad a la vez, como tercera cosa, de manejar o de controlar los alimentos, ¿qué podría suceder? En un escenario donde una dictadura controla la salud, el dinero digital y los alimentos, se podrían observar varias implicaciones. 1. Restricción de libertades. El control de la salud permitiría imponer medidas sanitarias estrictas, limitando las libertades individuales bajo el pretexto de proteger la salud pública. 2. Control económico. Al tener poder sobre el dinero digital, la dictadura podría monitorear y restringir transacciones financieras, sancionar a disidentes y controlar la distribución de la riqueza. 3. Control alimentario. El control de los alimentos podría llevar a la manipulación del suministro de comida, usándolo como herramienta para controlar a la población y castigar a opositores. En conjunto, estos poderes podrían resultar en un control casi total sobre la sociedad, con el riesgo de abusos de poder y la supresión. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Sí, a la luz de lo que has manifestado, yo veo que hay algo muy parecido a lo que relata la Biblia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. ¿Qué opinas sobre esto?
El capítulo 13 del Apocalipsis describe visiones simbólicas de bestias que representan fuerzas opositoras a Dios, con un fuerte control sobre la humanidad, obligándola a adorarlas y a recibir una marca en la frente o en la mano para poder comprar o vender. Algunos interpretan estas visiones como advertencias sobre gobiernos totalitarios o sistemas opresivos que buscan controlar todos los aspectos de la vida. ¿Hay algún otro tema del que te gustaría hablar o alguna otra pregunta que tengas? Me has truncado en la respuesta última. Me gustaría que la completes. Claro. Lo que mencionaba es que algunos interpretan las visiones del capítulo 13 del Apocalipsis como advertencias sobre gobiernos totalitarios o sistemas opresivos que buscan controlar todos los aspectos de la vida humana. Estas interpretaciones ven paralelismos con situaciones modernas de control autoritario, especialmente en un contexto donde se combina la influencia sobre la salud, la economía y los recursos básicos como los alimentos. Ahora sí, te digo la última pregunta. ¿Qué pasaría concretamente, por ejemplo, con la objeción de conciencia de parte de los médicos? Que es un derecho que tenemos todos, pero en materia de salud es muy importante porque el galeno tiene que tomar decisiones que pueden afectar su conciencia y que en un sistema sanitario globalizado, donde un solo organismo imponga las normas, ¿podría afectarse esto? La objeción de conciencia en medicina es un derecho fundamental que permite a los profesionales de la salud negarse a realizar ciertos procedimientos o tratamientos que van en contra de sus valores morales, éticos o religiosos. Este derecho se reconoce en muchos sistemas de salud porque respeta la integridad personal y ética de los médicos, especialmente en casos delicados como el aborto, la eutanasia y ciertos tratamientos experimentales. En un sistema sanitario globalizado donde un solo organismo, como la OMS, impusiera normas vinculantes a nivel mundial, el derecho a la objeción de conciencia podría enfrentarse a grandes desafíos. Si las políticas de salud fuesen obligatorias y uniformes, podría existir el riesgo de que los médicos tuvieran que actuar conforme a protocolos y directrices que pudieran entrar en conflicto con sus convicciones personales. Este riesgo podría tener varias consecuencias. Primero, se limitaría la autonomía profesional. La medicina no es solo una ciencia, sino también una práctica profundamente ética, y muchos médicos sienten que su trabajo implica un compromiso moral. La imposición de normas universales podría reducir su capacidad para tomar decisiones en función de su conciencia, afectando su autonomía y su libertad de actuar de acuerdo a sus principios. En segundo lugar, podría afectar la relación de confianza médico-paciente. Los pacientes valoran la capacidad de sus médicos de actuar con ética y en su mejor interés. Si los médicos se ven obligados a actuar en contra de su conciencia, esto podría erosionar la confianza de los pacientes en el sistema de salud, ya que podrían percibir que sus médicos están siguiendo mandatos externos en lugar de actuar en función de su mejor juicio profesional y ético. Además, se podría crear un dilema ético en el propio sistema de salud. La imposición de normas sin excepciones para la objeción de conciencia podría llevar a una deshumanización de la práctica médica, donde los médicos sean tratados más como ejecutores de políticas que como profesionales que toman decisiones basadas en sus principios éticos. Esto no solo afectaría a los médicos, sino que también podría llevar a una disminución en la diversidad de enfoques y opiniones en la práctica médica, lo cual es esencial para abordar las complejidades y particularidades de cada caso clínico. Finalmente, en casos extremos, los médicos podrían optar por dejar la profesión o buscar trabajar en entornos menos restrictivos. Si sienten que no pueden ejercer su profesión de manera ética dentro de un sistema global que no permite la objeción de conciencia, algunos podrían abandonar la práctica médica o mudarse a lugares donde sus derechos sean respetados, lo que generaría una pérdida de talento y experiencia en los sistemas de salud. En conclusión, la implementación de un sistema de salud global que impusiera normas rígidas y universales podría socavar el derecho a la objeción de conciencia, afectando tanto a los médicos como a los pacientes y debilitando la ética en la práctica médica. El respeto a la objeción de conciencia es crucial para mantener una medicina humana y ética, por lo que cualquier sistema de salud global debería considerar este derecho como fundamental para no comprometer la integridad de los profesionales de la salud y la confianza del público en la medicina. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Estoy feliz de esta conversación contigo. Hasta pronto. Me alegra mucho saber que disfrutaste la conversación. Ha sido un placer charlar contigo. Hasta pronto y aquí estaré cuando quieras volver. Ciao. Quizás después de escuchar esta corta entrevista, entre comillas, no falten quienes sigan negándose a ver la realidad y el terrible plan de quienes están tras esto.
Pero estoy seguro de que cada día hay más gente despierta y lista para luchar por nuestra libertad. Señoras y señores, soy William Sánchez Aveiga y no soy político, ni esto es pagado por alguien.